nombre es Ian Ortega. Soy diseñador industrial y esta plática pues no trata de mí, ¿no? Más bien ni de lo que hago como diseñador industrial. Más bien estuve buscando como encontrar una palabra que lo simplificara o que lo dijera en una sola palabra, y estuve dando vueltas y pues llevo los últimos 12 años de mi vida profesional desarrollando productos. Entonces pues justo es eso, ¿no? No me veo a mí en este sentido como un diseñador industrial, sino como un desarrollador, ¿no? Entonces pueden ser productos, pueden ser ideas que no necesariamente son mías, y justo en esta presentación ninguna pieza es de mi autoría. Pueden ser proyectos y pues también negocio, ¿no? Porque al final vivimos en un mundo capitalista y si las ideas no son rentables y remuneradas, pues no pueden existir, ¿no? Entonces eso lo hemos aprendido, la historia nos lo ha enseñado un poco. Y entonces estoy buscando definiciones de desarrollo, de desarrollar, ¿no? De la acción como tal. Y encontré esta que me gustó. Y si cambiamos cosas, o la letra cosa, por todo lo que les puse anteriormente, como que genera mucho sentido, ¿no? Que es hacer que una y este espacio o persona pase por una serie de estados sucesivos de manera que crezca, aumente o progrese, ¿no? Esta palabra última como progreso es bien importante. Todos sabemos qué significa. Entonces nada más como un disclaimer, todos los proyectos en esta presentación son autoría de alguien más, ¿no? Justo es la idea principal, no mostrar mi trabajo como diseñador, más bien mi aportación como desarrollador. Se los voy a dividir en los proyectos que yo tengo, en algunos de los proyectos que yo tengo. Los iremos viendo paso a paso. En este caso no hablaré de Panorámica, que es este proyecto que tengo con Jorge y otros amigos, pero bueno, iremos un poco en orden. ¿Qué es Pirwi? Pirwi es un proyecto, es una marca de mobiliario y objetos que tiene como valores principales temas de bajo impacto ambiental, ¿no? Es bastante importante para nosotros. Y cuando nace en el 2007, ¿no? Ya tiene algunos años. Y en ese entonces voy a hablar un poco de este proyecto y viene en orden cronológico y cómo fue evolucionando, ¿no? Es creo que la idea principal de mostrar esto. Esta es la definición o un fragmento de definición que teníamos en ese momento, que justo lo voy a leer tal cual. Pirwi se fundó en 2007 con la idea de crear una plataforma productiva con un alto cuidado por el medio ambiente y la sociedad. La empresa comenzó con una colaboración entre diseñadores y pronto agrupó un equipo joven que compartía su visión y ayudó a definir el camino para crear una empresa responsable, ¿no? Entonces, en ese entonces es un poco la visión que teníamos sobre la marca. Y algo que hacemos poco es como hablar quién está atrás de la marca, ¿no? Y de esta empresa. Actualmente somos más de 40 personas directamente trabajando y 23 diseñadores externos, ¿no? ¿Y quiénes la lideramos? ¿Quiénes somos los socios? Pues son los tres personajes, ¿no? Aquí están sus cuentas por si los quieren seguir y ver qué pasa. Y pues aquí estoy yo, ¿no? Que es Ana, Alejandro y yo, que somos los socios actuales de Pirwi. ¿Y cómo se veía Pirwi en sus inicios, ¿no? En sus primeros 3, 4, 5 años de vida? Se veía así, ¿no? El catálogo, que era un mismo sistema productivo, mismos materiales, mismos acabados, pero compartiendo esta visión que ya habíamos hablado anteriormente en la definición, ¿no? Diferentes diseñadores, justo fue la idea desde el principio, incorporar diferentes maneras de plasmar, ¿no? Que no se viera, aunque compartían todos un sistema productivo y un material y un proceso,
cada pieza debía tener su propia identidad, ¿no? Al ser de personas distintas. Entonces, pues Pirwi empieza produciendo en México, eh, y muy pronto empezamos a exportar a Europa, ¿no? Abrimos una oficina allá, llegamos a tener más de 100 puntos de venta indirectos, ¿no? Distribuidores en toda Europa, y antes que en México, ¿no? En México ni siquiera teníamos tanta permeabilidad en el mercado. Entonces estamos en Europa y empieza la crisis en Europa, entonces los distribuidores empiezan a apretar los precios, empiezan a apretar a los fabricantes, que es normalmente lo que pasa en una crisis, y pues sobreviven nada más los productores más grandes, los productores locales que no tenían que mandar sus productos de un otro continente a otro, ¿no? Entonces, después de Europa, como evolucionamos es enfocarnos en el mercado local, ¿no? O sea, hay una teoría que dice que el mercado siempre es infinito, entonces, y siempre hay que empezar por lo local antes de pasar a otros lugares. Realmente haber estado en otro país nos abrió muchas puertas en México, creo que así funcionamos los mexicanos, ¿no? Entonces, sale esta oportunidad de abrir tienda en una departamental, ¿no? Que tiene ellos un concepto que se llama Store in Store, ¿no? Es un formato, y esta departamental es el Palacio de Hierro, ¿no? Entonces nos invitan a abrir una tienda dentro del Palacio de Hierro. Fuimos la primera marca mexicana, y la primera marca en Palacio de Hierro que tuvo como concept store. Ya existía Natuzzi, pero Natuzzi era parte del grupo de Palacio de Hierro. Y abrimos en Santa Fe, ¿no? Entonces estábamos muy inquietos en ese sentido porque no sabíamos cómo íbamos a percibir, cómo nos iba a percibir la gente en relación a la marca, si íbamos a ganar o íbamos a perder como credibilidad por estar dentro de una departamental, y tampoco sabíamos cómo iba a funcionar, ¿no? Entonces ellos tienen proyecciones de cuánto vas a vender, pues, medio te las comparten al inicio. Entonces nos fue muy bien. El primer día que abrimos, logramos vender lo que ellos tenían proyectado que íbamos a vender en los primeros 2 meses, ¿no? Entonces empieza a ir muy bien. Abarcamos más Palacios de Hierro porque tienes crecimiento en el sentido de que vas abriendo más tiendas. Pero llega un punto en que pues ya no teníamos capacidad productiva, ¿no? Ya no podíamos proveer la demanda de los Palacios de Hierro, que son justo problemas que vienen dentro de un esquema de negocio, ¿no? O sea, esta capacidad de crecimiento que a veces no puede ser tan rápida. Entonces, hacemos lo que nos parecería impensable dentro de ese momento, en ese suceso en Pirwi, que es producir con alguien más, ¿no? O sea, si se fijan en la definición primera que habla sobre una plataforma productiva, ¿no? O sea, que Pirwi era una plataforma productiva. Entonces, ¿cómo íbamos a producir con un tercero? Íbamos a perder la esencia, ¿no? Entonces, justo después de mucho explorar, justo vimos que no era producir las piezas que ya teníamos con un tercero, sino diseñar nuevas piezas para adaptarnos a estas fábricas, ¿no? Al final en México existían estas fábricas que fueron perdiendo venta, entonces tenían capacidad ociosa, ¿no? Capacidad de sobra. Entonces tuvimos acercamiento con algunas y empezamos a producir nuevas líneas en fábricas externas, ¿no? Aplicando lo que mejor sabían hacer e irlos creciendo, ¿no? Al final los proveedores se desarrollan como desarrollamos a una persona que contratamos durante un periodo de tiempo, igual lo hacemos con los proveedores, ¿no? Entonces, después de años de trabajar con un proveedor en específico, lanzamos pues, como esta primera línea que ya empezó a incorporar madera sólida, tapices, justo algunos elementos que tenían las líneas anteriores de Pirwi, y irlos combinando, ¿no? Entonces fue un poco, y estaba mucho más enfocada en las tiendas departamentales para suplir la demanda, que era muy fuerte en ese entonces. Justo como un caso de éxito de estas piezas
es que esta silla, que es súper sencilla, llegó a ser la silla más vendida en cualquier Palacio de Hierro, ¿no? O sea, era la silla más vendida de Palacio de Hierro en su momento. O sea, más que la copia de la IMSS que vendían, o sea, por encima de eso estaba esta silla, ¿no? Lo cual es como muy satisfactorio ver que estas ideas que se unen tienen este fruto. Y empezamos a subir el nivel de los productores, ¿no? A hacer cosas que ni ellos sabían que en algún momento podían llegar a ser, ¿no? Sin perder la esencia de Pirwi, buscando nuevos materiales, trabajando nuevos materiales. Estos productores no trabajaban con ciertos materiales, nosotros metimos estos materiales a sus fábricas, cambiamos procesos que son dañinos por procesos amigables, como el tema del acabado. En la industria del mueble, una parte de la más dañina para los operadores es la parte final, donde se aplica el acabado, ¿no? Entonces incorporamos acabados que son totalmente inocuos y no tóxicos y que no generan ningún daño al operador. Y al final evolucionamos y logramos convertir a este proveedor que tal vez no tenía ni la calidad ni los elementos, pero sí la infraestructura, en hacer piezas que tal vez no sabían que ellos la podían hacer, ¿no? Incorporamos procesos como sumamente manuales, como es el tejido del bejuco, que lo tenemos que traer de otro estado. Y pues el resultado después de muchos años, son este tipo de piezas, ¿no? Que son altamente complejas constructivamente y productivamente, y este tipo de detalles, ¿no? Entonces, un poco cambiamos al día de hoy. Para lo que nosotros es Pirwi, es como esta nueva definición, ¿no? En Pirwi colaboramos con algunos de los más talentosos diseñadores en México y el mundo para desarrollar mobiliario, objetos con un alto nivel de cuidado individual, y lo más importante es que entendemos el diseño como una herramienta de cambio social y buscamos desde la conceptualización de los productos hasta la integración de un esquema de valor responsable con el objetivo de transformar el presente y asegurar el futuro, ¿no? Que es una de las bases de la sustentabilidad. Entonces realmente Pirwi deja de ser una plataforma productiva para convertirse en lo que nos gusta llamarla hoy en día como una editora de diseño. Entonces empezamos a buscar nuevas escalas, ¿no? Ya no nada más es mobiliario, porque no es algo que nos limita, ¿no? Entonces trabajamos con objetos, que puede ser cerámica, estos candle holders que son hechos de concreto, con productores locales, con productores chicos, ¿no? O sea, pasamos de esta fábrica gigante ahora a buscar nuevos sistemas productivos que pueden estar dispersos, ¿no? O sea, manteniendo la herramienta que es Pirwi para poderlos juntar, ¿no? O sea, para la infraestructura que hoy en día tenemos no es un problema. Entonces, este es un taller muy experimental, muy joven, que hace concreto. Entonces empezamos a trabajar con ellos, experimentando, explorando. Es una serie de objetos para oficina, repisas. Percheros, que empezamos a combinar procesos de nuestra fábrica con procesos de talleres manuales externos, como es un taller de serigrafía, ¿no? Para los diseñadores gráficos que hay aquí. Pues pintamos, serigrafiamos el abedul, ¿no? Ahí podemos ver un detalle. Nuevas tipologías de productos de escala más pequeña, que ahorita les voy a contar más adelante por qué, ¿no? Empezamos a trabajar con nuevos materiales. Siempre a lo largo de lo que les voy contando, para no detenerme mucho, pero se van sumando diseñadores, ¿no? Cada pieza que les voy enseñando son de diseñadores nuevos que fuimos incorporando al catálogo de Pirwi. Y buscamos de nuevo más proveedores, ¿no? Porque justo pues estos proveedores evolucionan, entonces
de un proveedor que ya tenía capacidad ociosa, vuelve a estar un proveedor con capacidad reducida por el trabajo que le das, porque hacen buen trabajo, entonces ya tienen nuevos clientes, lo cual habla que fue un buen proceso, pero entonces ahora tú tienes un problema, ¿no? Entonces tienes que buscar nuevos proveedores. Entonces buscamos nuevos proveedores que no necesariamente tienen que estar en la Ciudad de México, o sea, vivimos en un país de mucha industria, entonces encontramos, por ejemplo, esta pieza la producimos en San Luis Potosí, pero ellos hacen muy bien la parte de textil y no tienen una capacidad de hacer parte de madera. Entonces empezamos a mezclar diferentes fábricas en diferentes lados y los unimos, ¿no? Entonces una parte se hace en un estado, en una fábrica, y otra parte se hace en la ciudad, en otra fábrica. O sea, no vemos eso como una limitante, que tal vez en temas de ingeniería industrial te pueden decir, pues eso es muy poco eficiente, pero para la escalabilidad de este proyecto realmente hoy en día no es un problema. Eventualmente tal vez lo será, pero ya estaremos ahí en otra situación, ¿no? Entonces, justo incorpora elementos fabricados en diferentes lugares. Pero al mismo tiempo, seguimos entendiendo las mejores capacidades de nuestra fábrica, ¿no? Entonces, metemos ahí las piezas que son más complejas, que son más caprichosas, que llevan más tiempo de investigación y más tiempo de desarrollo, y también sabemos o tratamos de entender con qué diseñadores trabajar en qué parte de los procesos, ¿no? Entonces estas piezas las diseñamos las fabricamos, las diseñó Daniel Pousset, que es un arquitecto húngaro y vive en Francia, entonces viene una vez al año a México y todo lo hacemos a distancia, no utiliza mucho la computadora, entonces todos son dibujos análogos, ¿no? Entonces vivimos como en diferentes tiempos y diferentes espacios, pero es una comunicación muy, muy acertada, ¿no? Que generan pues, estas piezas que llevan mucho más tiempo, que responden a otro mercado. Que nuevamente no estamos limitados a combinar procesos, como puede ser contrachapado cortado en CNC y talleres de herrería con electropintura. Y al final todo esto concluye en cómo fuimos preparando, porque el mercado evoluciona, ¿no? Entonces, nuestro siguiente proyecto, nuestra siguiente evolución es una tienda en línea, ¿no? Que al día de hoy no existe, pero estamos próximos a lanzarla, que es Beer Store, ¿no? Entonces, justo como fuimos cambiando escalas, cambiando proveedores, incorporándolo más que cambiando y creciéndolo. Y eso lo trasladamos a nuestras tiendas actuales, ¿no? Entonces, un poco la reflexión pues esta reflexión en este periodo de tiempo es que las cosas tienen que evolucionar, tienen que cambiar para mantenerse, ¿no? Muchas veces no pueden ser estáticas y van mejorando, ¿no? O bueno, eso es lo que intentamos. Y paralelo a esto, y no de forma cronológica, tenemos como esta parte de proyectos que la quiero incluir porque son elementos son procesos que no necesariamente tienen una remuneración financiera, pero sí nos dejan mucho exploración, mucha experimentación y mucho conocimiento. Entonces, por eso que no hacemos como tal proyectos ni tenemos un área, pero sí hacemos uno que otro proyecto porque aprendemos mucho de ellos, ¿no? Uno de ellos es el pabellón que se hace en el Museo Tamayo cada año. Nosotros diseñamos y hicimos que fue una exploración del material como pretexto, llevar al límite el material, ¿no? Entonces explorarlo, entenderlo y cómo lograr de una hoja plana lograr una circunferencia, ¿no? Fue un proyecto que se hizo, que realmente la idea del proyecto es que te enfocaras un poco en el cielo, que es algo que hacemos poco, y que rodeado de este espacio estuvieras como en un jardín y bloqueado un poco de lo que estaba sucediendo afuera, ¿no? Esa era
la parte conceptual. Y todos los proyectos nos dejan algún tipo de conocimiento, ¿no? O de aprendizaje. Este es la parte que está abajo de la estela de luz, no sé si la conozcan, se llama Centro de Cultura Digital. Entonces aquí fue trabajar con un despacho de arquitectos y un poco también entender cómo funciona el gobierno, ¿no? En trabajar en un proyecto con gobierno. Entonces fue desarrollar una celosía bastante compleja, ¿no? Porque arquitectónicamente como que nada más trazaron el espacio y entonces había que desarrollar todo y son los retos que nos gustan, ¿no? O sea, no es un tema de que es algo fácil que nada más cobras, sino más bien es algo complicado que seguramente vas a tener poca utilidad o nula, pero que te deja mucho aprendizaje. Entonces, pues, justo estos proyectos, esa es la intención que tienen. Este fue un proyecto de iluminación para un edificio de Enrique Norten, que colaboramos con Héctor Rague, entonces entender cómo trabaja un despacho de diseño industrial de ese tamaño, que aunque ya habíamos diseñado muchas piezas con Héctor, nunca habíamos hecho un proyecto de diseño con su estudio, ¿no? Es como muy distinto trabajar con él como diseñador que con su despacho. Entonces justo fue un poco lo que nos dejó este proyecto. ¿Eso de cuándo fue? Este fue como del 2012, más o menos. Sí, que después o sea, estas piezas incluso se siguieron produciendo, eran un proyecto para específico, después se siguieron produciendo para otros proyectos, ¿no? Porque los veían arquitectos, les gustaban y entonces se fueron evolucionando. Nunca llegó a ser un producto en línea, pero es un producto que al final fue bastante exitoso, ¿no? Y la escala, pues no se ve ahí, pero son gigantes. O sea, estas cosas son gigantes. Hay 3 tamaños y la más grande mide creo que como 6-7 metros de altura, ¿no? Entonces eran piezas enormes. Y esta como escultura lumínica, ¿no? Que en desarrollo fue sumamente compleja, ¿no? Y de montaje todavía más. Y luego ya para cerrar con la etapa de Pirwi y el último, tenemos esta pieza que pues, la tengo como proyecto, pero sí es una pieza de línea, pero también es una pieza de edición limitada y al final pues no es mobiliario, ¿no? Entonces es como una confusión tras confusión tras confusión. Y es un altavoz, pero que solo es un pretexto, ¿no? Ahorita les platico más. Tuvimos que desarrollar un tema de textiles y corte en láser para que pudiera funcionar, porque trabajamos con una empresa que se llama Margules, que es una empresa de 4ª generación de ingenieros de audio, muy, muy, muy específicos y de muy high-end, ¿no? O sea, la gente que les compra es porque gente que le encanta el tema del audio, que es muy exigente en esto. No les gusta la parte tanto análoga, entonces utilizan muchas veces bulbos todavía, o sea, son como muy especializados. Entonces desarrollamos como muchas tecnologías, aprendimos mucho de ellos. Esto justo es como una reinterpretación de física, ¿no? En una pata. Entonces lo que está pasando ahí es que la pieza solo está suspendida en un balín todo el tiempo, entonces tiene la menor cantidad de contacto con el piso, lo cual genera que las ondas no vibren, o sea, todo un tema atrás. Entonces justo es lo que nos dejan este tipo de proyectos, ¿no? Muchísimo aprendizaje. Y al final, pues, es solamente un envoltorio para una obra de arte, que es una obra de arte sonora de Mario García Torres, que es un artista plástico, un artista conceptual, más que plástico, artista conceptual. Y él desarrolló esta pieza sonora, ¿no? Y justo hizo esta pieza porque está harto de cómo los museos exponen las piezas de audio. Entonces quiso hacer algo para que tuvieran el lugar que merecen las piezas de audio, ¿no? Entonces pues trabajó con Margules, nosotros tomamos el proyecto. Es un proyecto que lleva trabajando cerca de 4 años con ellos. Nosotros nos incorporamos el último año y medio y al final salió esta pieza, que es una edición limitada de 20 piezas. Y está programada, todo el concepto detrás de la pieza es los años bisiestos y el tiempo que perdemos todos los años y que nos lo reponen cada 4 años en un día que es el 29 de febrero, ¿no? Entonces
su pieza sonora dura exactamente el tiempo que perdemos cada año y se reproduce 4 veces y solamente suena cada 29 de febrero, ¿no? Entonces tiene una programación dentro para que solamente suene el 29 de febrero. El resto del tiempo lo puedes utilizar como una bocina. Cada 4 años, 24 horas, 4 veces. Entonces, bueno, con eso cierro como esta etapa de Pirwi y cómo entender y de qué manera pues ser muy conscientes de que las cosas tienen que ser cambiantes, ¿no? O sea, es muy difícil mantenernos estáticos. Y comprobado estadísticamente, el ser humano tiene una resistencia al cambio, ¿no? Entonces es justo conscientemente como no tenerle esa resistencia y tratar de cambiar de manera consciente, ¿no? Y también se trata de nuevas oportunidades, ¿no? Entonces dentro de Pirwi hicimos este nuevo proyecto, que era un proyecto que teníamos pues en el horno desde hace 4 o 5 años. Todo empezó cuando adquirimos los derechos de una marca que es de un diseñador muy renombrado en México, que es Michael Van Buren, y todo el concepto salió de eso. Entonces se llama Clásicos Mexicanos y el proyecto lo que busca es recuperar producto inmobiliario de una época muy importante en México, que fue la época moderna, donde fue muy prolífera en temas de arte, en temas de arquitectura, en temas de producto, pero justo en el tema de producto se quedó en ese momento, ¿no? O sea, fue como una fotografía que no sucedió, que no avanzó como película, ¿no? Se quedó congelado en ese entonces, porque todo lo que se desarrolló no se produjo, no se produjo de manera industrializada, ¿no? Entonces no pasó como pasó en Suiza, que tienen sus clásicos, los sigue produciendo Vitra, ¿no? Aquí en México nuestros clásicos se quedaron en las casas donde los produjeron, en los museos donde los produjeron, y no los tenemos hoy en día para poderlos comprar, ¿no? Entonces este proyecto lo que busca es justo eso, ¿no? Reinsertar estos clásicos mexicanos al mercado nacional e internacional. Entonces eso es lo que nos lo define. Tiene diseñadores del nombre de Ricardo Legarreta, de Matías Geritz, de Pedro Ramírez, de Diego Matay, de muchos arquitectos, porque en ese entonces no había diseñadores industriales, pero muchos arquitectos importantes para la época. Y justo este proyecto requería pues un nuevo equipo, que se sumara gente al equipo, ¿no? Entonces se suma Mónica Landa, que es la directora del proyecto, y pues necesitamos un especialista, ¿no? Porque al final nos encanta, pero no somos expertos en la época moderna, ni somos historiadores, ¿no? Entonces Aldo Solano Rojas es nuestro historiador y es experto en la época moderna mexicana. Entonces él es el encargado de hacer toda la investigación de los productos y de los arquitectos que se van a estar insertando en el catálogo. Y entonces buscamos un espacio, ¿no? Encontramos esta casa maravillosa en Polanco, donde vive este proyecto. Aquí está un comedor de Legorreta, que fue diseñado para los Caminos Real, ¿no? La colección Vallarta. Poncho León, que justo muchos de los diseñadores y arquitectos que trabajaron para la época moderna en México eran extranjeros, porque fue un momento posguerra, ¿no? Entonces vinieron mucha gente huyendo de esos países. Entonces por eso en México pues, fue tan rico, porque en México no hubo guerra, ¿no? Entonces abrazó a toda esta comunidad artística, cultural, y entonces tuvo mucho auge ese momento. Y durante la investigación justo salieron como sorpresas, ¿no? Que justo ahorita vamos a hablar más adelante, pero uno de ellos fue Armando Franco, que seguramente nadie lo conoce, pero fue una persona importante, que fue uno de los creadores del Plan Maestro de Ciudad Universitaria, pero siempre estuvo un poco tras bambalinas, ¿no? Entonces,
como que su nombre nunca permeó tanto y, y entonces quedó un poco en el olvido. Pero ahorita vamos a hablar un poco de él. Y del lado de hecho tenemos la silla para el eco, ¿no? Que muchos ya la conocemos. El eco fue este museo experimental y que vivió durante una muy corta etapa de tiempo, porque así fue concebido, un poco efímero. Esta es una pieza, esta es una silla que se construyó para ese museo de 1953, de esa época, construida en esa época. Y este es un facsímil construido en 2018 por Clásicos Mexicanos. ¿Cómo trabajamos? Pagamos los derechos de las piezas a las familias, porque muchos de los arquitectos o diseñadores ya no viven, o en caso de que vivan, pues directamente con ellos, o a los archivos o asociaciones que tienen los derechos o los registros o los archivos, ¿no? Pero muchas veces es complicado, ¿no? Porque se vuelve como un tema de investigación muy profunda y no tenemos las herramientas o no tenemos la información suficiente, ¿no? Desgraciadamente no se hace una labor de archivo, ¿no? O sea, en el proceso o no se hizo, entonces a veces tenemos muy poca información. En este caso, por ejemplo, solo teníamos esta foto, ¿no? Y aunque el diseñador vive, pues es un arquitecto de 98 años, entonces ya no es tan fácil tener una comunicación con él, aunque la tenemos, ¿no? Entonces, a partir de una foto empezar a desarrollar, ¿no? Otra vez esta palabra, que justo es la que rige esta plática, y empezar a hacer desde cero, ¿no? Ahí tenemos a la derecha un prototipo fallido por proporciones, y a la izquierda un volumétrico que parte de una foto nada más, y de otras piezas que vamos uniendo, y de esta investigación que nos ayuda Aldo, y de platicar con la familia y de platicar con el arquitecto lo poco que podamos conseguir, y entonces ir como desenmarañando esta información y al mismo tiempo trabajar sobre volumétricos, trabajar sobre la ergonomía como se trabajaría con cualquier otro producto contemporáneo. En estos casos en el que pues, tienes que hacer de la foto y de la información que te da la familia, ¿cómo sabes hasta dónde llegar que no llegues al plagio? O sea, ¿cómo sabes porque siento que de repente nos cruza tanta información en la cabeza y nomás te basas en... ¿Pero por qué plagio? No sé, tengo entendido a veces de que puede llegar un proceso que puede desarrollarse una idea por dos cabezas diferentes en las que nunca tuvieron contacto. Entonces podría entenderse de un tercero que se copió uno al otro. No, aquí la idea es reproducir tal cual como eran las piezas, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es recuperar esas piezas que existieron en algún momento, pero por ejemplo esta silla, Armando Franco las hizo para una casa y nunca más las volvió a producir. Y aunque Armando tenía todo su archivo, justo estas piezas no las encontramos en su archivo, ¿no? Nada más tenía fotos. Entonces es justo como hacer de detective el diseño, ¿no? O sea, entonces, pues no estamos utilizando ningún otro diseño que no sea el de Armando y el que tenga él en sus registros. E incluso, ¿no? Entonces, al final llegar con el producto terminado, ¿no? Incluso justo en el siguiente caso de estudio es totalmente lo contrario, ¿no? Es un proyecto que él tenía toda la información, porque él justo hizo este proyecto como muy obsesivo con la modularidad, no tanto del producto, sino con la modularidad de la producción, ¿no? Él es arquitecto, su papá era zapatero, entonces tenía como esta obsesión con la costura y el tema de herrajes de como las sillas de los caballos y como todos estos elementos de inspiración. Entonces tenemos documentación histórica, tenemos el registro de sus patentes, ¿no? Porque en ese entonces sí se podía patentar un diseño industrial, ¿no? Entonces este es su dibujo de él, de sus patentes. Tenemos piezas de la época. Esta silla la llevaba en su casa 50 y tantos años, donde él se sentaba todos los días, ¿no? Y entonces tenemos el facsímil, ¿no? Entonces es un proceso mucho más sencillo, pero no todos son así, ¿no? Entonces justo es como recuperar y al final
Armando Franco a sus 98 años con una pieza producida 50 y tantos años después de cuando la diseñó, ¿no? Una vez más. Entonces, es así como se ve parte del catálogo de clásicos mexicanos. ¿Son ¿no? seriadas? No todas. Por ejemplo, las sillas Geritz sí son seriadas, las demás no. Son ediciones abiertas. Yo tengo una pregunta de las de Geritz. ¿Quién tiene, o sea, ahí en ese caso, a quién le pagaron los derechos? Los derechos los tiene un archivo que se llama Caja Negra en España, Proyecto Paralelo, son el mismo. Sí. Ellos son los dueños del archivo. Ellos compraron todo el archivo de Geritz. Entonces, sí, el contrato lo tenemos con ellos. ¿Y hay más cosas? ¿Tienen registrado más mobiliario de Geritz? Como mobiliario hizo muy poco mobiliario. Hizo muy poquito. Un poco de cosas. Sí. Hizo muy poco. Entonces, bueno, este es Clásicos Mexicanos, que es como reflexiones, pues tomar nuevas oportunidades y llevarlas a cabo. A veces no van a ser tan rápido como nos gustaría, pero pues es un tema de tiempo y perseverancia, ¿no? Entonces, tenemos muchos proyectos que están ahí gestándose durante años y que al día de hoy siguen sin ver la luz, pero pues bueno, ya llegará su momento. Y por último, ya para no aburrirlos tanto, pues tengo este espacio donde genero proyectos de temas que me apasionan, pero que se alejan mucho de mi práctica diaria, ¿no? Entonces son proyectos de docencia. Entonces por eso doy clases, ¿no? Al final. Perdón, de las sillas de la parte histórica, ¿buscaron más o solamente, o sea, supongo que tenían como varias y seleccionaron esas 6 o solamente esas 6 eran las que tenían? No, ahorita nuestro catálogo es mucho más grande, o sea, nada más es como un tema de ejemplificar y siempre estamos buscando nuevos arquitectos, ¿no? Aldo justo es su tarea y su labor, estar buscando arquitectos todo el tiempo. Entonces ahorita justo vamos a presentar la próxima semana a otro arquitecto, Manuel Parra, ¿no? Que fue un arquitecto también poco conocido porque no le gustaban los reflectores. Entonces él trazó prácticamente la colonia de San Ángel en México, en la Ciudad de México, y su arquitectura era como postcolonial, ¿no? Entonces se acercaba mucho, pero tuvo esta exploración de mobiliario que se acerca mucho a lo vernáculo, entonces justo es lo que vamos a presentar, esta línea de piezas, y así sucesivamente, ¿no? Ya tenemos un calendario de siempre estar investigando, nada más que es un proceso lento, ¿no? O sea, la investigación va mucho más rápida que el desarrollo. Entonces es difícil llevarles el ritmo. Mencionaste que este proyecto empezó por Van Buren, ¿no? ¿Y por qué no fue como su principal? Por cuestiones comerciales, o sea, no estaban muy seguros porque ya hemos producido unas piezas de Van Buren, pero ya justo ya queremos integrar estas piezas próximamente. ¿Qué diseñador, arquitecto sería el pináculo de este proyecto? Yo creo que Clara Porcet. Yo creo que Clara Porcet, nada más que Clara Porcet es un tema complicado. ¿Metes gobierno, UNAM? Sí, UNAM, pero esperemos que algún día. Yo tengo duda también tanto de Pirwe como de clásicos. O sea, yo sé que es una duda muy extensa y complicada, pero en síntesis, ¿cómo ha sido, por ejemplo, este desarrollo, interacción entre la fábrica, los talleres, proveedores externos? O sea, el desarrollo de proveedores confiables y garantizar esta calidad por la que es famoso, reconocido, Pirwe. Ahora los clásicos mexicanos que el mix es muy grande de procesos, materiales, etc. ¿Qué rollo con eso? Compleja. Sí, o sea, son muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, entonces, pero creo que llegan en un momento exacto donde tenemos este músculo que lo puede soportar, ¿no? O sea, hablaba de que somos más de 40 personas, entonces hay un área de compras que ve, o sea, su tarea es estar viendo proveedores, ¿no? Hay un área de planeación que su tarea es estar viendo que todo se manda a producir en el momento exacto y no perdamos tiempo cuando llega una orden, y entonces, ¿no? Tenemos un área de logística que se encarga de que las cosas lleguen en su momento,
Entonces hay mucha gente que pues tal vez no aparece en la foto, pero que son primordiales para que este proyecto funcione, ¿no? O sea, al final, como hay pues este dicho que el recurso más importante de cualquier empresa es el humano, ¿no? Entonces yo soy fielmente creyente de eso. Cada can es un proveedor. Cada can es un proveedor, exacto. Entonces, bueno, con la parte de docencia, yo es como lo veo, es como un espacio donde puedo generar proyectos de temas que me apasionan, pero que se alejan mucho de mi práctica diaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más voy a poner un caso, que me encanta la comida, ¿no? Y me encanta la gastronomía, es una de mis pasiones que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Entonces hago este proyecto de Food Design con mis alumnos, que es un proyecto súper rápido de 3-4 semanas, donde hacemos mucha investigación, mucha exploración, mucha experimentación y pues lo ejecutamos de manera muy rápida y sencilla, ¿no? Entonces cada quien busca un platillo típico mexicano que contenga maíz, ¿no? Porque el maíz es el alimento de Mesoamérica y es el alimento de México, y es algo que tenemos que rescatar y conservar, ¿no? Que es los maíces criollos nacionales. Y entonces a partir de este platillo que ellos seleccionan, lo descomponen, ¿no? En todos sus ingredientes, y lo que intento es que vean los ingredientes como materiales, ¿no? Porque al final son materiales y la cocina es como un laboratorio, ¿no? Siempre lo he creído de esa forma. Entonces hacemos como un mapa a partir de cada uno de ellos. Esos es un platillo que ellos seleccionaron, ¿no? Lo descomponen y encima tenemos como todos estos procesos que, si se fijan, no se alejan mucho de un proceso de diseño, nada más cambian cocido por cortado y el aguacate por madera, ¿no? Entonces van a ver que pueden tener productos en lugar de platillos. Entonces, pero justo es sacarlos un poco de esta caja del render, del plano, ¿no? O sea, justo es un tema muy manual, pero al mismo tiempo muy de investigación y de procesos que probablemente ninguno de ellos conozca, ¿no? O sea, expertos, que es la cocina. Entonces los tienen que aprender y se tienen que asesorar con alguien que lo sepa, que es un poco lo que hacemos los diseñadores el día a día, ¿no? O sea, a veces nos volvemos un poco más expertos en alguna u otra parte, pero muchas veces cada proyecto es algo nuevo y tenemos que asesorarnos, ¿no? Entonces un poco es para que entiendan esa parte y pues bueno, estos son los resultados, ¿no? Maíz de elote con atole, pozole, torta de tamal. Y bueno, al final del semestre, el TEC, que es donde doy clases, hace esta exposición donde presentan todos los mejores, bueno, no todos, más bien los mejores proyectos de cada taller de diseño. Y en esa exposición, pues mis alumnos hicieron el catering, ¿no? Ellos fueron los que ofrecieron los bocadillos a toda la gente que vino a presentar. Pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por venir. Y pues ya, aquí están mis contactos.